de poder estar en este tiempo, de estudiar la palabra, de poder conocer verdades importantes en relación a la salud de la iglesia, debido a tanto error, tanta confusión, tantas cosas en relación que muy bien el pastor Sixto ha dado en la introducción, dándonos un poco de luz y de claridad en relación al tema del evangelio que hemos recibido y ministerios también de los cuales nuestra nación ha sido parte, que evidentemente no ha sido fundamentado en una base bíblica fuerte, en verdades fundamentadas en la sola Escritura, sino que también mucho del pragmatismo y algunas otras cosas más han sido involucradas, en los cuales ha desvirtuado la realidad del propósito por el cual cada uno de nosotros hemos sido llamados, y el ministerio mismo en relación a los líderes y a los hombres de Dios en relación a lo que deben de hacer en instruir y cuidar de la iglesia. El tema que se me ha designado en este tiempo básicamente es acerca de la gran comisión. ¿Por qué no ha surgido un movimiento misionero realmente bíblico en Ecuador después de 200 años? Creo que muy bien Sixto ha hecho una introducción a lo largo del tiempo acerca de todos estos movimientos y formas en las cuales recibimos un evangelio diluido, y aunque Dios en su gracia y misericordia ha obrado salvación, porque la salvación es de Él y Él obra por medio de su palabra de forma poderosa, describía muy bien el hecho de que es tan poderoso el evangelio que aún a pesar de que se lo predica de forma diluida y no de manera efectiva, ha causado el impacto en la realidad del pecador que lo trae al arrepentimiento y lo salva. Pero a la luz del contexto de la realidad del tiempo en el cual como iglesia o el Ecuador ha experimentado la realidad de las misiones o estos ministerios en particular identificados con esta particularidad del fundar iglesias, de dar literatura, de instruir teológicamente, básicamente nosotros hemos podido notar y hemos podido experimentar la realidad de que mucho de lo que se hace en relación a las misiones en nuestra nación no es algo apegado a las Escrituras. Y lejos esté de mí querer entrar en todos los detalles en relación a una filosofía de ministerio en cuestiones de cómo hacer misiones o no. Quiero centrarme básicamente en lo que está relacionado a una perspectiva correcta y bíblica en relación a lo que implica el liderazgo en medio de este contexto de las misiones, y a la luz de la verdad de la palabra quiero presentar un ejemplo de una iglesia fundamentada en la Escritura, nutrida poderosamente por la verdad y por líderes que Dios escogió, usó para llevar y proclamar el evangelio en el mundo antes conocido. Pero ¿por qué no ha surgido un movimiento o misionero realmente bíblico en Ecuador después de 200 años? Bueno, mucho de lo que tenemos hoy, ustedes pueden contemplar la idea de la realidad de la iglesia en nuestra nación, no ha experimentado un modelo de un ministerio misionero netamente bíblico, lo cual ha tenido más bien, entendemos a lo largo del tiempo, un aspecto de una filosofía más empresarial que teológica o fundamentada en las Escrituras. Un autor señala y describe la realidad acerca de las intenciones de quienes están involucrados en todo esto, que tiene que ver básicamente con números, velocidad, suficiencia y multiplicación. Crece y crece lo más rápido posible que puedas. Sé económicamente autosuficiente lo antes posible. Expande tu impacto multiplicando servicios, sedes o iglesias. Esto está más apegado a las montones de empresas que tenemos hoy en día que influencian a muchos de los que trabajan en estas empresas de conquistar, de conseguir, de avanzar, de establecer, de multiplicarte. La iglesia en nuestra nación no ha experimentado el hecho de comprometerse con un entrenamiento serio de hombres llamados al ministerio.
La iglesia en nuestra nación ha malentendido, escuche bien, el significado de la palabra crecimiento, porque la ha familiarizado netamente a la cantidad más que a la calidad. Y cuando me refiero a calidad, simplemente hago mención al hecho de madurez espiritual. La iglesia en nuestra nación ha cambiado el significado de la frase bíblica, mejor es dar que recibir, con mejor es recibir en vez de dar. Estamos más interesados en lo que nos puedan dar, como conocemos a los gringos, que en lo que nosotros podamos dar en el propio contexto de nuestra nación, como hombres preparados y preparando hombres para que vayan y planten iglesias y de manera efectiva desarrollen la obra del ministerio. Cuando en Ecuador se habla de misiones, la mayoría de las iglesias, por no decir todas, están pensando que vengan los extranjeros y que nos regalen cosas, cajitas bonitas, que nos alegramos y brincamos. Cuando alguien habla aquí acerca del ministerio misionero, hacen énfasis en el hecho de que, ser misionero implica el hecho de viajar por muchos lugares del mundo. Ser misionero aquí implica el hecho de que básicamente vamos a ir a un intercambio misionero para conocer a otros misioneros y vernos las caras con los otros misioneros. El ministerio misionero y el propósito en su gran mayoría en nuestra nación acerca de esto tiene que ver en cómo llegamos a ese lugar para poder ganar dinero. Y hablo con conocimiento de causa acerca de estas cosas. No me lo estoy inventando. Conozco personas así. En Ecuador, salir un día en especial e ir al campo o a un pueblo, dar una evangelización en masa, irnos con algunos buses y evangelizar a todos en ese lugar en un día en particular y subirnos nuevamente al bus y volver a nuestros lugares o a nuestras casas. Hemos cumplido con la obra misionera, hemos cumplido con proclamar el evangelio. Chao, no sé más de ustedes. Así que sé que es una tarea imposible que en un sermón yo pueda tratar todos los aspectos en relación a estos errores y montones de cosas erradas en relación al contexto de la realidad de nuestra historia, en relación a las misiones como tal. Pero intentaré, como lo dije en la introducción, señalar el hecho claro de lo que la palabra de Dios señala en relación a un hombre que debe de ejercer el ministerio, en relación a la obra misionera y qué es, como la Biblia, cómo nos muestra claramente un modelo bíblico en relación a lo que implica la realidad de las misiones como tal. Hubo una iglesia fuerte, con un modelo claro en relación a las misiones. Esta iglesia se fundamentó en el entrenamiento de hombres con el llamado y carácter para esta labor. Eso lo vemos en el libro de los Hechos. Y esa iglesia de la cual estoy hablando es la iglesia de Antioquía. Y de los hombres capacitados para esta labor, de todos los que señala el capítulo número 13 en el cual estaremos, me centraré en el carácter de un hombre conocido como Bernabé. Pero entonces leemos en Hechos capítulo número 13, en el versículo número 1, y dice la escritura de la siguiente manera. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Lucas comienza en esta parte de su relato señalando la particularidad de esta iglesia. Y señala que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Es claro que antes de llegar a esta altura de la historia de la narrativa bíblica en relación al libro de los Hechos, necesariamente nosotros, para poder comprender lo relacionado en este pasaje y poder describir la realidad de lo que trato de comunicar, necesitamos viajar a lo largo del tiempo en el contexto. Eso es parte de la predicación expositiva. Y eso implica la realidad de la responsabilidad de poder decir verdaderamente lo que el autor quiere comunicar a la luz de la intención de él mismo. Pero recordando un poco, si viajamos un poco a lo largo del tiempo, a la luz de lo que implica la realidad del contexto, en el capítulo número 1 ustedes pueden ver a Lucas cómo claramente ha presentado la realidad del anuncio a Teófilo, describiéndole la particularidad y afirmando la clara verdad respecto a la fe de que Cristo ha resucitado entre los muertos. Cristo no solamente ha resucitado entre los muertos, ha advertido a los discípulos que deben de esperar la realidad de la promesa del Espíritu Santo, y entonces particularmente hizo énfasis en el hecho real de que Cristo no solamente resucitó de entre los muertos, sino que Cristo ha ascendido a la gloria, a la derecha, a la diestra del Padre, y está entronizado, glorificado allí. Avanzas al capítulo número 2, puedes entender y ver la clara realidad del cumplimiento de la realidad de la venida de la promesa de nuestro Señor Jesucristo, dicha y anunciada con anterioridad antes de su ascensión. El Espíritu Santo ha venido, la clara evidencia de la verdad espiritual en relación al nuevo pacto, el aspecto espiritual, la salvación ha venido a su cumplimiento, y vemos cómo claramente se ha manifestado la venida del Espíritu Santo con prodigio y señal, donde los discípulos de manera sobrenatural comienzan a hablar en otros idiomas no conocidos antes por ellos, y sí conocidos para los que escuchaban, y entonces reciben la verdad del Evangelio. El capítulo número 3 se describe la realidad primeramente de un líder en particular, quien es Pedro, y quien está al frente particularmente de esta labor, y se describe que por su mano, señalando claramente las credenciales de estos hombres como hombres aprobados para realizar esta labor de llevar el Evangelio, acompañado temporalmente por señales y prodigios y milagros. El fruto de todo esto, capítulo número 4 y capítulo número 5, es claramente que el fruto de esto ha provocado que la persecución venga. Y resulta que Lucas hace una introducción clara señalando el hecho de que en el capítulo 4 y en el capítulo número 5 las persecuciones van a venir tanto internas como externas. Internas, Ananías y Zafira han pecado, han fallado, y evidentemente el Señor purifica la iglesia, y evidentemente describe Lucas la realidad que entre nosotros va a haber de dentro de nosotros mismos, si descuidamos la realidad de nuestro corazón, problemas por no prestar atención al consejo divino. Los enemigos externos, los líderes judíos, deciden perseguir a la iglesia, los llevan a concilios, responden valientemente por el poder del Espíritu Santo. Avanzas, capítulo número 6, hay la necesidad de la iglesia, ha crecido grandemente. Y resulta que se requieren de hombres que acompañen a los líderes para que puedan desarrollar el cuidado de las mesas, porque ellos necesitaban dedicarse exclusivamente a lo relacionado al llamado de ellos, que es la predicación de la palabra y la oración. Capítulo número 7. Aparece un hombre en escena de entre los escogidos, Esteban. Predica la palabra, y totalmente eso hace que explote la realidad de la persecución acérrima para la iglesia. Cuando llegas al capítulo número 8, en el versículo número 1 y 3, tú puedes notar: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4.
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Miras el capítulo 8, el resto del capítulo 8, el capítulo número 9, simplemente ves allí claramente a Felipe predicando el Evangelio, el etíope con él, Samaria, llega el Evangelio, Pablo es convertido y tú puedes contemplar esta realidad del poder del Evangelio extendiéndose, como lo había prometido el Señor Jesucristo en el capítulo número 1, en el versículo número 8, que tenían que ir y proclamar la verdad del Evangelio, tanto en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En el capítulo número 11 del libro de los Hechos, en el versículo número 19 al 26, Lucas señala como una nota parentética aquí en su relato a modo de introducción a lo que él va a hacer en un cambio de transición entre la iglesia que estaba en Jerusalén con la iglesia gentil, y va a entrar en escena el mismísimo apóstol Pablo junto con sus compañeros de misiones, y la labor con los gentiles va a ser descrita y va a ser registrada en la escritura por Lucas, y él se encarga de señalar eso. Pero en este pasaje en particular notamos la característica del hombre en relación del cual quiero hacer mención respecto del que les dije en la introducción, es Bernabé. Versículo número 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ya leímos eso en el capítulo número 8, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Versículo 22. Se identifica que hay creyentes y se delega a supervisar esta obra. Aquí parte la realidad de, podríamos decir, el primer misionero que viene de Jerusalén, enviado por los apóstoles y por el liderazgo de la iglesia allí para supervisar la realidad de lo que estaba pasando en Antioquía. Porque han escuchado que está ocurriendo algo allí. Mucha gente ha venido a la fe. ¿Qué es lo que ocurre? Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ahora es interesante porque ustedes pueden ver cómo Bernabé está dispuesto y va a esto, porque era alguien dispuesto a entregar y dar en vez de recibir. Y eso es importante. ¿Ves? Una de las características acerca del carácter de estos hombres comprometidos con el cuidado de la iglesia y con la supervisión de aquellos que están bajo el cuidado de los santos. El versículo 23, el corazón e intenciones de este misionero son evidentes. En estas expresiones tú las puedes ver. Cuando llegó y vio la iglesia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hay contentamiento
Hay contentamiento con los santos. Él identifica que verdaderamente la gente había creído en Cristo allí y que la persecución como fruto de todo esto ha hecho que el evangelio se expanda y muchos habían creído. Él mira a los creyentes allí y ve lo que está haciendo el Espíritu Santo de manera soberana en la vida de ellos y simplemente lo que hace es regocijarse y alegrarse por la mano y por el obrar de Dios Espíritu Santo. El versículo 24 habla acerca del carácter de este misionero. Es presentado intencionalmente por Lucas para establecer, creo yo, precisamente, hermanos, el hecho de la gran responsabilidad de lo que implica supervisar y cuidar a las ovejas del Señor. Se requiere hombres calificados y fieles. Y eso era Bernabé. Versículo 24. Porque era varón bueno. Era caracterizado por la bondad. Y no solamente eso, era alguien que estaba controlado por el Espíritu Santo. La vida de Bernabé, explica Lucas diciendo claramente, era alguien quien estaba en completa subordinación al Espíritu Santo de Dios y por ende la llenura del Espíritu era una evidencia y una característica de este hombre. Pero no solamente era alguien lleno por el Espíritu, era alguien de fe. Era alguien de fe. Básicamente, es el hecho real de convicciones fuertes acerca de la fe cristiana. Eran convicciones reales que no titubeaba, sino que él estaba convencido por la verdad del Evangelio, abrazaba esa verdad, no iba a ser movido, era un hombre de fe. Un hombre que amaba la fe cristiana y la guardaba en su corazón firmemente. Versículo 25, nota el corazón de este hombre. Sinceramente me encanta Bernabé. Lucas señala que este era un hombre que no estaba pensando en sí mismo, sino en otros. Y tú puedes ver el corazón de un hombre con visión, sin egoísmo y con convicción, porque este hombre va a buscar a Pablo y lo va a traer desde Tarso a Antioquía para que trabaje junto con él. Nota lo que dice el capítulo número 9 en el versículo 26, hablando acerca de la conversión de Saulo. Cuando llegó a Jerusalén, Pablo trataba de juntarse con los discípulos. Pero ¿qué dice allí? Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Este es el que venía en el capítulo número 8 arrastrando y metiéndose en la casa de los cristianos y los llevaba a la prisión y todo lo que sucedía y pasaba. A este hombre le tenían miedo y confianza en lo absoluto. Cerca de Pablo, cerca de Saulo, yo no quisiera estar. Y de hecho yo ni creo en realidad que haya sido salvo. Sin embargo, este hombre está dispuesto a poder acercársele a este hombre. Entonces Bernabé, versículo 27, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé vio potencial en Pablo. Y incluso él pudo haber pensado y haber creído, seguramente este hombre puede ser un hombre grande en el contexto de la iglesia. Y no tengo ni la más mínima intención de querer alejarlo de mí, porque Bernabé no es inseguro, Bernabé es seguro y está confiado en Cristo Jesús. Y lo que quiere es a Pablo cerca suyo, no lejos de él. Y caminó y lo fue a ver y lo trajo, porque sabía que tenía cualidades y requisitos, y porque sabía que tenía el don de la enseñanza, y porque sabía que conocía las Escrituras, y entonces lo llevó para que sea su compañero. Como volviendo al capítulo 11 se señala claramente. Después, versículo 25, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo a Antioquía. Pero resulta que esto es tan serio para Bernabé como para Pablo, y vemos cómo
Su compromiso para con esta iglesia no se mide a la luz de que, buenos, hemos venido desde Jerusalén. Hemos venido de parte de los apóstoles, vamos a supervisar lo que pasa aquí. Voy a dar un par de prédicas y me depositan el cheque o me dan el pago en este lugar. Y junto con Pablo nos iremos a otro lugar para supervisar otras iglesias y saber cómo va la cosa. No. Este era un hombre que estaba dispuesto a dar. Estaba dispuesto a entregar su propia vida por el amor de los santos. Y tú contemplas a este hombre en el versículo número 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Vaya. Resulta que una evidencia, creo yo, a la luz de lo que podemos notar en el relato de Lucas del ministerio eficaz respecto de estos hombres, involucra el hecho en el versículo número 27 y 30 que el ministerio en Antioquía fue efectivo porque el ministerio de estos hombres, de Bernabé y también de Saulo en ese momento, cuando llegaron a ese lugar, se puede ver y se puede describir ante la realidad del corazón de la iglesia para con la ayuda de los demás. Cuando la iglesia se mueve convencida por la palabra y da con gratitud, es precisamente porque la iglesia está siendo instruida y enseñada a la luz de lo que la palabra de Dios dice, y el efecto del poder del evangelio y de la verdad doctrinal obra en el corazón de la iglesia santificándola, y entiende la iglesia que ante la necesidad no hay ningún problema en relación a meternos la mano al bolsillo y dar. ¿Por qué? En aquellos días, versículo 27, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. La iglesia los identificó como hombres serios y fieles, al punto que depositaron su confianza y con confianza les dieron a ellos porque sabían que eran hombres fieles. No se iban a llevar la plata como normalmente se la llevan aquí. Tenemos misioneros que tienen propiedades en cantidades alarmantes. No sé si los conocen ustedes, pero yo sí los conozco. Tienen las propiedades a su nombre, no tienen nada que ver con la iglesia. Tienen departamento aquí, tienen departamento allá. Son los misioneros. Es así entonces que cuando tú llegas a Hechos capítulo número 13, versículo 1 al 3, Lucas nos señalará en estos textos la realidad de esta iglesia en el primer siglo como una iglesia ya fundada, que fue entrenada por líderes, que sus bases doctrinales en relación al evangelio fueron firmes. ¿Firmes a la luz de qué? ¿Firmes a la luz de qué? A la luz del mandato de Mateo 28, en el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos. La idea es permanecer instruyendo a quienes están allí, de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Toda la enseñanza de nuestro Señor revelada en los evangelios. Todo lo que Él hizo y dijo en relación a ese ministerio que estuvo aquí en la tierra durante esos 3 años. Eso tenía que ser enseñado, tenía que ser nutrida la iglesia detenidamente, pacientemente, sin estar preocupado de que vengan multitudes o cambiar algo para que se pueda llenar la iglesia. No, a los que el Señor ha llamado a eso los voy a instruir, porque el que añade a la iglesia para que sean salvos no soy yo ni es el misionero, es el Señor Dios Todopoderoso, por el poder de la palabra predicada y el poder del Espíritu Santo obrando en la vida de los impíos.
Lucas describe que la iglesia en Antioquía era caracterizada por un liderazgo firme y fuerte. Había un ministerio centrado en la instrucción de los santos y la edificación del cuerpo de Cristo. A la luz de esa realidad, entonces, podemos entender que el fruto de la labor de estos hombres, evidentemente en conformidad y unidad de Dios Espíritu Santo, obrando por medio de ellos, se establece un ministerio en Antioquía en el cual el Espíritu Santo de Dios mismo se encargará de determinar que de ahí, de esa iglesia, iban a salir hombres que vayan a realizar la obra misionera. Lucas nos dice entonces, versículo 1, recién voy a predicar el texto. Así que, córtese la cabeza usted, hermano, allá, porque yo no me la voy a cortar. Lucas nos dice, versículo número 1, había entonces en la iglesia del capítulo número 13, que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Ese había entonces no es casual. Es intencional a la luz de lo que ya hemos leído. Está describiendo una realidad en la cual, debido a algo que ya se ha hecho antes, como hemos visto quiénes fueron los que estuvieron allí, Pablo, Bernabé y Saulo, como los podemos identificar según Lucas. Evidentemente Dios Espíritu Santo estaba obrando. Como fruto del mismo, el Espíritu Santo, queridos hermanos, por la gracia divina hará que la iglesia de Antioquía sea fuerte e importante en aquella época en relación a las misiones. Así como la iglesia de Jerusalén se describe con estos líderes, como lo hemos visto, aquí Lucas intencionalmente describe el liderazgo del ministerio de los gentiles. Y esto es intencional. Ahora, lo que está diciendo aquí es básicamente el hecho que tanto los judíos y la iglesia en Jerusalén, como en Antioquía y los santos que están en Antioquía, son la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo que involucra tanto a judíos como gentiles. Antioquía sería un punto estratégico para proclamar el evangelio al resto del mundo conocido de aquel entonces. Para poder entender un poquito acerca de ellos, Antioquía sería una iglesia importante y fundamental, como les decía, en relación al ministerio misionero para Pablo y Bernabé. Veamos un poquito acerca de ellos. Estaba situada en Siria. Antioquía, hermanos, era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, siendo superada nada más ni nada menos que por Roma y Alejandría. En Antioquía, hermanos, se calculaba que ella tenía probablemente 500,000 de habitantes y estaba habitada mayormente por una población siria y griega. Antioquía era una ciudad muy comercial, por lo cual tenía una fuerte actividad relacionada con el comercio, y un dato importante es que debido a su posición geográfica donde se encontraba Antioquía, era un lugar de tránsito de mucha gente del mundo conocido: cretenses, chipriotas, finicios, árabes, persas, egipcios, indios, todos pasaban por allí. Ahora, ¿tú entiendes eso? ¿Lo entiendes? El punto en el cual el Señor colocó esto allí, porque Él es el que está viendo el punto estratégico en relación a todo esto, y Dios, Espíritu Santo, está obrando. En la época del Nuevo Testamento, la mayoría de personas que habitaban Antioquía eran griegos, romanos, sirios y judíos helenos, aquellos que habían adoptado alguna cultura de aquel tiempo y se habían relacionado con el idioma también de aquella época. En esta iglesia, nos dice Lucas, señalando el hecho de que es la iglesia del Señor, señalando el hecho de que estaba en un lugar estratégico, describe la particularidad de los dones que Dios Espíritu Santo había dado a la iglesia allí. En ese lugar habían profetas y maestros.
Ahí batallan entre los comentaristas si es que en realidad es una sola misión, profetas maestros, o si en realidad son dos ministerios entre profetas y otros maestros. El punto es que habían profetas. La idea de profeta, hemos hablado en muchas ocasiones acerca de esto, alguien que proclama. No solamente tiene que ver con el hecho de dar algún tipo de revelación. Proclamaban la palabra de Dios y puede implicar el hecho de que con aspectos o acontecimientos prácticos en relación a la necesidad de la iglesia, alguien podía haber revelado algo con la finalidad de poder traer luz y claridad en algún asunto. Sabemos y entendemos que en el tiempo en el que se describen estos dones en particular, tiene que ver básicamente con el fundamento de la iglesia. De hecho, Pablo lo dice muy claramente, Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Al punto que cuando nosotros entendemos, llegó el tiempo de la revelación completa de la palabra de Dios, no habría necesidad de este tipo de ministerio, aunque entendemos que la proclamación de la palabra implica la realidad de proclamar la profecía revelada en este libro, que es la Escritura. Ella es suficiente. Segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice Pedro, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento, su verdad revelada. Pero no solamente había profetas, sino que también habían maestros. Evidentemente, la iglesia de Antioquía tenía hombres capacitados para enseñar las Escrituras. Puede señalar el hecho de personas con capacidades que pueden discernir la Escritura y darla a conocer de una manera en la cual nosotros podamos entenderla tan fácil y tan clara, y tienen la habilidad de poder describir los conceptos difíciles a veces de la Escritura y poderlos dar de una manera sencilla y poder ser recibidos con claridad. Son dones en particular que pueden describir a estos hombres. Lo cierto es que la iglesia estaba con estos personajes. Y evidentemente yo creo fielmente que todos estos hombres estaban relacionados con el corazón pastoral. Ellos eran aptos para enseñar. Cuando Pablo habla acerca de la realidad de los requisitos de los ministros en relación al ministerio pastoral, describe claramente la realidad que todo hombre que ejerce este ministerio debe de ser apto para enseñar. Por lo tanto, tenemos aquí básicamente esa realidad en relación a Antioquía, y ahora resulta que Lucas, de forma interesante, nos habla acerca de una gama cultural de todos estos personajes que estaban en la iglesia en Antioquía. Y el primero que aparece ahí en escena es Bernabé, judío, levita, nacido en Chipre. Aparece con su verdadero nombre en Hechos capítulo 4, versículo 36, que es José, y su nombre o su sobrenombre es Bernabé, hijo de consolación. Me encanta Bernabé. Era un hombre entregado y dispuesto, era un hombre de un corazón comprometido por los fieles. Pero también ahí tenemos Simón, el que se llama Níger, mi pariente. Muy probablemente africano. Níger, del latín, transliteración para negro. Algunos lo relacionan con el Simón que ayudó a Jesús a llevar la cruz, y lo relacionan con Lucio de Cirene, pero no hay pruebas fehacientes o específicas en relación a que esto sea así. Puede que sí o puede que no. Porque cuando se describe a Simón, el que se llama Níger, y ahí inmediatamente pone Lucas Lucio de Cirene. Algunos creen que básicamente los dos son de ese lugar, Cirene, en el norte de África, gentiles. Y tenemos otro personaje más, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. La idea de tetrarca básicamente es gobernante de un dominio. Este tetrarca es Herodes Antipas, recuerdan a él, el que decapitó a Juan el Bautista y el que se mofó de Jesús en el juicio.
y que finalmente concluyó enviándolo nuevamente hacia Pilato para que finalmente sea condenado nuestro Salvador. Ahora es interesante porque Manahem fue su hermano de crianza de Herodes. Alguien traduce eso como su hermano de leche. Fueron criados juntos. Ellos fueron criados, se crió junto a Herodes Antipas en la casa de Herodes el Grande, el padre de Herodes Antipas. Así que tenemos un líder en Antioquía en este punto relacionado con la realeza, un aristócrata. Y tenemos por último, del cual nadie lo va a presentar porque todo el mundo lo conoce muy bien, Saulo. Estos personajes, hermanos, están en la iglesia de los hombres descritos en Antioquía, y esto es intencional, como hombres y ministros fieles de la iglesia local. Probablemente esto es el fruto de lo que hizo evidentemente Bernabé con Saulo, y finalmente detrás de todo eso Dios Espíritu Santo obrando. O sea, noten ahora que aquí no hay distinción racial, ni tampoco económica, ni cultural. Todos han sido transformados por el poder del Evangelio. Y juntos, capacitados por Dios Espíritu Santo, están sirviendo fielmente al Señor Jesús, el resucitado, el que los ha alcanzado por pura gracia. Pobre, rico, no hay distinción. Me llama la atención el hecho de saber que entre nosotros, a la luz de las misiones, a la luz de la realidad de nosotros, un negro no puede ser pastor de las iglesias indígenas. Y aquí tenemos hermanos relacionados a eso. Y usted dice, pero ¿de dónde saca eso, hermano? Bueno, pues porque yo he conversado y he tratado. Recuerdo tanto que cuando yo trabajaba en el mercado Caraguay, tenía la oportunidad de venirme con un taxista, y él era de la sierra, él era de estas partes, y iba a una iglesia quichua, ahí donde hablaban estos idiomas. Y él estaba interesado por la verdad del Evangelio y tenía tantas confusiones, y hablábamos, siempre me llevaba y me traía. Hablábamos, y él me dijo un día, yo desearía que tú vayas a mi iglesia a predicar. ¿Y quién dice miedo? Le digo, vamos a predicar el Evangelio. Pero es que a ti no te van a dejar predicar. Pero le digo, ¿por qué? ¿Pero por qué? Y me hacía así. ¿Por qué? Le digo, por eso ya. Sí, parece chiste, pero es cierto. Nos regimos en nosotros mismos y nuestro entorno. Yo sé que nuestros hermanos relacionados con estas misiones tienen una lucha muy fuerte en relación a eso. Pero es que eso es lo que nos han dicho y nos han sembrado, y esa es la realidad de la cultura. No, déjalos a ellos que se guíen entre ellos mismos por su cultura y por cómo son ellos. Creo que no debería ir tal persona o colocarles una persona de esta manera, porque verdaderamente sería un problema, no lo aceptarían o no se adaptaría. Falso. Aquí tenemos negro, tenemos rico, tenemos pobres. En Antioquía la iglesia estaba unida y firme, porque su unión no se basaba a la luz de estatus o posiciones o cultura. Su unión se basaba a la luz de la realidad de uno que murió por nosotros y nos hizo uno con él, Cristo. Finalmente, el llamado divino para con Bernabé y Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Lucas señala la clara realidad de ministros activos en el servicio de la obra, de los cuales estos son conocidos por Dios, y así
que Él mismo se encarga, el Espíritu Santo, llamarlos y a su vez hacerlos visibles a la iglesia. No como el misionero que Él está aquí como un saltamonte. Me toca Quito, predico y salto para otro lado y sigo saltando y sigo brincando, y tú le preguntas: no, yo no pertenezco a ninguna iglesia, yo voy desde aquí para allá y de allá para allá, sembrando la palabra, sembrando la palabra, sembrando la palabra. Esto es un modelo bíblico. Lucas dice que estos hombres en Antioquía estaban relacionados. Aquí nadie ha tenido la iniciativa de ir en pos de las naciones ni nada de eso. Aquí va a tener una intervención divina este ministerio fundamentado allí, predicándose fielmente, sirviendo a los hombres allí. Y entonces el Espíritu de Dios va a dar una orden y va a decir: sepárenme a Bernabé y sepárenmelo a Saulo para la obra a la cual los he encomendado. Básicamente ellos estaban comprometidos con una adoración al Señor. La idea de ministrar, ese término comunica la realidad de un servicio, sí, un servicio activo. Es activo la descripción del término allí. Está este compromiso como tal en relación a la iglesia. No tiene nada que ver con la iglesia en sí misma. Entiendan. Lo que estaban haciendo estos hombres, ministrando estos, ¿a quién era quien servían? Al Señor. Todo lo relacionado en relación a la iglesia lo medían y lo tenían a la luz de la perspectiva que cada cosa que yo hacía en la iglesia lo estoy haciendo para mi Señor. Esta es la labor que el Señor me encomendó. El fin y el propósito en sí de todo esto y mi compromiso con fidelidad tiene que ver con el hecho del llamado que me ha hecho Dios para con los que Él ha puesto a mi cuidado por pura gracia. Ahora estos están ministrando, es la idea de adoración, es un acto de adoración básicamente lo que hacen al hacer lo que hacen y ayunando. Un acto de adoración personal o puede ser congregacional. Eso hacía la iglesia de Antioquía. Esto no es un mandato para las demás iglesias. Es así que dijo el Espíritu Santo. Ahora, no sé cómo lo dijo porque el texto no lo dice. Si es que le habló a todos en la reunión, si es que le habló a uno en particular o si el profeta fue el que lo reveló, no lo sé. Ese no es el énfasis tampoco de parte de Lucas. Lo que él está describiendo es el hecho de la realidad de que el Espíritu va a separar a dos hombres para que lleven a cabo la labor de la proclamación de la palabra de Dios en el mundo conocido de aquel entonces. De manera sobrenatural, sin la intención de que sea un acto repetible, se designó un llamado personal, en este caso, de separación de Bernabé y de Saulo para la obra a que los he llamado. La obra de su llamado implica ir a regiones gentiles. Eso es lo que vemos en el resto de la narrativa del libro de los Hechos. Ellos llevarían el evangelio, predicarían el evangelio, estarían con los que les han predicado el evangelio y los instruirían en la palabra para que sea una iglesia fuerte, firme en la palabra de Dios. No es un mero evangelismo en masa, no, es un compromiso de entrega. Entonces, versículo 3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Lucas sigue diciendo que en obediencia al llamado del Espíritu Santo, entonces los líderes, habiendo ayunado y orado, básicamente eso nuevamente se habla acerca del ayuno, teniendo un tiempo de búsqueda de la voluntad de Dios en oración y abstinencia de alimento, en un acto de adoración al Señor, pidiendo la bendición para con ellos. Si se tratara de ayunar para conseguir algo en particular, no tiene sentido esto aquí, porque ya lo que el Espíritu Santo dijo, ¿quién va a cambiar eso? Entonces el acto aquí de ayunar tiene que ver con un acto de adoración personal, buscando el favor de Dios. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Les impusieron las manos y los despidieron. Una señal de aprobación, de que verdaderamente han sido separados para estos y van a realizar esta misión. Hermanos, esto es un asunto serio.
El grave problema de la iglesia en nuestro tiempo tiene que ver por ignorar simplemente estas cosas. Velocidad, números, autosuficiencia y plantación de iglesias. Tengo una persona cerca de mi casa con su mujer, todos los santos días del Señor, 7 de la noche, solo en ese lugar geográfico, orando, llorando y cantando, él con su mujer y nadie más. Ese es el modelo. Abre un lugar y comienza a orar al Señor para que venga la gente y cree en el Evangelio y entonces se establezca una iglesia. Y en la medida en que el ministerio de este tiempo en relación a las misiones es multiplícate. Aquí hay uno que quiere servir, vamos, ponte ahí. Tu casa tiene un lugar, ya abre ahí, pon sillas y comienza a predicar la palabra y haz la obra misionera. Hay iglesias regadas por todas partes que verdaderamente a la luz de la palabra de Dios, y la gente se molesta con esto y no lo recibe, no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice es una iglesia o un modelo de iglesia según la palabra de Dios. Donde no hay hombres calificados a la luz de lo que Pablo señala por el Espíritu Santo los requisitos de un hombre de Dios para realizar y establecer una iglesia como tal o el ministerio como tal, no se puede identificar como iglesia. Peor donde hay pastoras. Noten el compromiso de un verdadero siervo del Señor, cómo se describe aquí claramente por Lucas. Un hombre del Señor está dispuesto a responder al llamado del Espíritu Santo. Bernabé pudo haberse quedado o no prestar atención a ese llamado, sin embargo obedecieron y ellos no prestaron objeción, ni los que estaban allí junto con ellos. Oye, se nos va Bernabé y se nos va Saulo. Y qué bien que enseñaba Bernabé y me gustaba tanto. Como fuera Dios y no quisiera que se vaya. O envíalo al de allá, que se vaya mejor el de allá que no me cae bien. No. Estos los separó el Señor y son hombres fuertes en la palabra. Seguramente Dios quiere obrar de manera poderosa en otro lugar. Envíalos en el poder del Espíritu Santo orando para que el Señor finalmente haga la obra que tiene que hacer con cada uno de ellos. Hermanos, le doy gracias a Dios por esta iglesia y por estos hermanos. Recuerdo cuando nosotros tuvimos nuestra separación de la iglesia en la que nos encontrábamos. Vinimos aquí, pedimos dirección, nos orientaron. Yo me encontraba estudiando en LAPEX. Y recuerdo tanto en el inicio de todo eso que nosotros creíamos, pues al inicio de todo esto ya habíamos hablado que yo iba a ser parte de la comunidad de la iglesia con mi hermano que estamos dirigiendo allí, que somos los pastores allí. Yo iba a ser ordenado cuando ya nos habíamos colocado en la iglesia donde íbamos a estar. Y venimos y nos sentamos en una oficina aquí y hablamos con el pastor Carlos y el pastor Sixto. Bueno, lo que pasa es que queremos hablar porque ya hemos tratado acerca de la ordenación de Richard para que él pueda estar aquí. Le doy gracias a Dios por lo que me dijeron. Necesitamos que Richard crezca en sus estudios teológicos y aprenda más de la palabra de Dios para que sea fuerte y esté equipado. Y aunque ellos no me dijeron que querían conocernos más, yo sé que eso era lo que querían. Porque no puedes imponer las manos. Alguien que predica bonito o alguien que tiene la voz linda. O alguien que simplemente yo tengo un fuerte deseo de servir. La Biblia señala claramente cuáles son las características de un hombre conforme a la palabra de Dios. Y es así que los hombres fieles detectan y entrenan hombres. Aquí yo me entrené, aquí aprendí algunas cosas fundamentales acerca de mi teología. Y es así que con libertad, cuando sucedió lo que sucedió, nosotros plantamos nuestra iglesia e impusieron las manos sobre este servidor, porque evidentemente pudieron detectar o darse cuenta de aquello que entendían tenía que ver con lo racional del ministerio. Y es así como debe de ser con todos ellos. Y no es que estoy colocándome como una persona calificada en particular. No, quiero que detecten y se identifiquen lo que implica la realidad de ser responsables con lo que la palabra de Dios dice. Tú no puedes andar ordenando a quien te da la gana por allí, o levantando iglesia por allí para que te reconozcan como la iglesia, como le dijeron a mi hermano en aquella ocasión. Raúl, tenemos como 100 y pico de iglesias regadas en el mundo. Pura gente impía. Las misiones, hermanos,
no se fundamentan bajo un concepto emocional e intencional del gran deseo de alcanzar al mundo entero con metodología novedosa y con quienes tengan un gran deseo de servir. No, esto no es un asunto empresarial de conceptos como números, velocidad, suficiencia y multiplicación. Si una iglesia quiere establecer un ministerio misionero bíblico, debe asegurarse primeramente de que verdaderamente ha entendido el Evangelio y lo conoce correctamente y se edifica a sí mismo con el mismo y a su iglesia constantemente con esa verdad. Así sea que hayan 5 o 10. Eso es lo que dice la Biblia. Porque esto no se trata de una cuestión de números o de cantidades. Nunca la Biblia ha descrito eso, por favor. Iglesia en el Ecuador, vengan a la verdad y a la luz. Debe de entender la iglesia que quienes deben ejercer esta labor no son los niños, misiones de niños. Los niños moviéndose aquí y allá. No es de los jóvenes a los intercambios. Y recuerdo que cuando se armaban estos viajes de intercambios y todo eso, los hijos de los que estaban arriba de la jerarquía, de los liderazgos se movían. No, en este viaje sí iba ella. Pero ya el viaje del sur, no, allá no. Para el otro que sale de aquí del país, sí. Eso no es las misiones. Eso no es el ministerio misionero verdaderamente según la luz de la verdad bíblica. No es que mujeres pastoras que se crean pastoras tienen que ir a esto y desarrollar el campo misionero. Algunas van dejando incluso a sus propios maridos en casa y dicen, no, por el amor de Cristo y por la verdad del Evangelio me voy. ¿Qué? Hermanos, las misiones no son un asunto relacionado con buscar la ayuda social, la ayuda de contribución económica. Por ahí andan algunos que aspiran a que venga un misionero de los Estados Unidos y llegue a su iglesia. ¡Wow! Esos son complementos generales que pueden contribuir para la ayuda del desarrollo del ministerio, para aliviandar la carga de un pastor o de una iglesia en particular, y son bien recibidas y las manejan de una manera u otra. Quiero centrarme en la realidad del que quiere hacer y desarrollar esto. Céntrate en personas que verdaderamente tienen los requisitos y el carácter para poder enseñar, predicar, instruir en la palabra, con un carácter que evidencia el fruto de la realidad del control de Dios Espíritu Santo en sus vidas. Céntrate verdaderamente en aquello que Dios mismo está abriendo las puertas para que se pueda dar a la luz de gente que tú conoces y has preparado y entrenado para que realicen esta obra con fidelidad al Señor para la gloria y honra de su nombre. Que Dios nos ayude. Y la Biblia es clara. Queremos un modelo bíblico de misiones. Aquí está la Biblia. Cambiemos esa forma de movernos y de pensar. Que el Señor le bendiga, hermanos.